Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos de regreso en La Clave. Nos da muchísimo gusto saludarlos después de, pues, una temporada de descanso necesario, no obligatorio, pero muy contentos de estar con todos ustedes y como siempre, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Pues sí, estamos nuevamente transmitiendo después de un periodo de descanso, como bien lo señalas, descanso de todo, descanso de la política, del periodismo, quizás un poco, pero pues renovando bríos, renovando agendas y con mucho gusto de estar con todo nuestro auditorio. Y pues bueno, estamos retomando transmisiones después pues, de una pausa de verano, pues para hablar de un tema que es fundamental, toral, en la vida pública del país en lo que viene y que pues va a ser la nueva conformación política del país que pasa entre otras cosas por la integración del Congreso de la Unión. Y para eso pues tenemos un gran invitado, un amigo de La Clave que ha estado ya en otras ocasiones analizando la vida política del país con nosotros, el doctor Leonardo Valdés Zurita, último presidente del Instituto Federal Electoral, hoy integrante del Frente Cívico Nacional, que además pues leyó un muy interesante planteamiento el domingo pasado, precisamente sobre este tema del que queremos abordar, el de la sobrerepresentación en el Congreso. Y pues bueno, doctor, muchísimas gracias por estar esta noche en La Clave. Al contrario, gracias a ustedes por las vacaciones y espero que las hayan disfrutado porque ese es un Porque periodo del que solo los privilegiados pueden tener derecho. bueno, nos dimos vacaciones del programa únicamente, Sí, Bueno, de nada pero más. de lo demás no se puede, doctor. Un gusto que esté de nuevo con nosotros. Es un honor, es un privilegio platicar con usted y que el público de La Clave pueda escuchar sus posicionamientos, su análisis tan puntual que siempre ha tenido. Y bueno, yo quiero iniciar obviamente con el tema que anunciamos a todos del programa. Fraude a la democracia, ¿qué significa la sobrerepresentación en el Congreso? y Mónica, de nueva cuenta, Aurelio, muchas gracias por la invitación. Es un tema complejo, es un tema importante, muy, muy importante. Todos los sistemas electorales, Mónica, Aurelio, producen sobre representación, todos, ¿no? No hay ninguno que se salve de eso. ¿Por qué? Porque el número de curules o de diputaciones que se elige es finito, no puede ser infinito, no puede crecer con la votación de los ciudadanos y ciudadanas, y el número de partidos que compiten, pues también es una variable importante. El, el, el sistema que más sobre representación produce es el que se conoce como sistema de mayoría simple en distritos uninominales. Son términos muy técnicos, pero los explico y desgloso. Mayoría simple quiere decir que gana el partido que tiene más votos. Punto. Así sea un voto más que todos los demás. Y dos, en distritos uninominales quiere decir que en cada demarcación se elige solo un diputado. Ese sistema, que es el que todavía está vigente en la Gran Bretaña, donde se inventó, y en los Estados Unidos, que desde sus orígenes es muy parecido al sistema británico, es un sistema que tiene, digamos, la cualidad de ser muy simple porque es muy transparente. Los ciudadanos votan en su distrito y aquel partido que gana en ese distrito tiene la diputación. De hecho, en inglés dicen the winner takes all. El que ganó se lleva toda la representación de ese distrito.
Normalmente, como sucede en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, esos sistemas tienden hacia el bipartidismo, producen bipartidismo, porque normalmente solo un partido puede ganar y solo otro le puede competir. Entonces, es muy difícil que existan en esos sistemas terceras opciones, porque las terceras opciones siempre están condenadas al fracaso, no pueden ganar ningún distrito. Se dice que en esos sistemas se produce la mayor sobrerepresentación, porque imaginen ustedes que el Congreso de Estados Unidos estuviera compuesto por 400 diputados. En realidad son 452, pero déjenme decir 400, porque luego voy a usar la cifra para otra cuenta. Pero digamos que son 400. Y digamos que el Partido Demócrata gana todos los distritos con el 51% de la votación. O sea, tuvo a nivel nacional el 51% de la votación, pero ganó todos los distritos. O sea, tiene el 100% de la representación. Se llevó los 400 diputados. Y el otro partido, en este caso el republicano, con el 49% de los votos, habiendo perdido por muy poquito, representando a casi la mitad de la población, se queda con cero representación. Ese es el extremo exagerado de la sobrerepresentación que producen los sistemas de mayoría relativa. Eso, por supuesto, ha sido muy criticado. Es un sistema que es muy apreciado porque es muy sencillo, muy transparente, muy fácil, muy ágil, pero produce sobrerepresentación y sobrerepresentación muy alta. Frente a ese sistema se inventó hace mucho tiempo, básicamente en Europa, los sistemas de representación proporcional, que son aquellos en los que los partidos no participan distrito por distrito, sino con una lista nacional y todas las diputaciones, digamos que si hubiera un Estados Unidos europeo con 400 diputaciones, pues cada partido inscribe 400 candidatos en orden de prelación y le corresponden tantos diputados como proporción de votos hubiere ganado. Digamos que este es un sistema muy plural y que un partido ganó el 10% de los votos. Ah, bueno, entonces le toca el 10% de los 400 diputados, o sea, 40 diputados. Otro partido ganó el 20% de los votos, pues le tocan 80 diputados. Y así, el sistema va ajustando de la mejor manera posible la proporción de representación a la proporción de votos que obtuvo cada partido, con la idea, y esto es muy importante, de que todos los votantes se sientan representados porque su pequeño voto que abonó al 20%, al 40%, al 5% del voto de un partido, está traduciéndose en representación en un número determinado de diputados. Ahora, que este es digamos, esto es lo positivo de esos sistemas. ¿Cuál, ¿Cuál es lo criticable de esos sistemas? Pues que son complejos y que la gente luego no sabe bien a dónde fue a dar su voto y son muy criticados porque el orden de prelación normalmente lo determina la dirección del partido. Y entonces, pues el número uno, que es el que va a entrar seguramente, es más amigo del presidente del partido y el número dos es
más amigo -1 que el número 1, y el número 3 es más amigo -2, y el O 4 es más peor, ya amigo son el -3. propio presidente del partido, como vemos que van a entrar O puede algunos, ser el ¿no? propio presidente del partido, el número 1, porque seguro el presidente del partido es el más amigo de sí mismo. Claro. Y el segundo del partido es el segundo más amigo del propio presidente del partido. O sea, sí se presta a, pues, cierta partidocracia, digamos, a que los dirigentes de los partidos ahí aprovechen para designar las candidaturas. Hay antídotos contra eso. Por ejemplo, la lista no bloqueada. O sea, que el ciudadano cuando vota también establezca el orden de la lista y diga, pues yo quiero votar por este partido, pero quiero que el número 1 de ese partido sea tal, y el número 2 sea tal, y el número 3 sea tal. Eso es muy benéfico para el ciudadano conceptualmente, pero muy difícil de concretar cuando se trata de listas de 100 o de 400 diputados. ¿Qué ciudadano va a estar votando 400 veces para ordenar la lista? Pues solo un politólogo como Leonardo Valdés se pondría a hacer eso, porque además se tardaría 6 horas en hacer su voto. En fin, esos dos sistemas tienen uno un efecto de sobrerepresentación muy alto, el otro puede tener sobrerepresentación baja. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones a tomar en cuenta. Primero, esos sistemas de representación proporcional siempre tienen lo que técnicamente llamamos un umbral, un porcentaje de votos mínimo a partir del cual se puede participar en la distribución. En México es el 3% de los votos. Si un partido, como fue el caso en esta ocasión, el PRD, no alcanza el 3% de los votos, entonces no le toca participar en la representación proporcional, y esos diputados que le corresponderían a ese partido, pero que no los va a recibir, se le otorgan, pues, a los partidos más votados. Y entonces esos partidos más votados quedan marginalmente sobrerepresentados, un diputado más, dos diputados más. Y el otro problema es que normalmente ningún partido tiene el 10% de los votos, puede tener el 10,5. Y entonces, pues no se le pueden dar 0,5 de diputado o diputados de tiempo compartido. Durante un año usted es diputado de un partido, pero el otro año es diputado de otro partido. Pues no se puede. Hay que dar diputaciones por enteros. Entonces, ese entregar diputaciones por enteros también tiende a producir a veces una pequeña sobrerepresentación. Lo que hay que decir es que en los dos casos, en los sistemas de mayoría relativa y en los sistemas de representación proporcional, la sobrerepresentación, grande o pequeña, produce subrepresentación. O sea, lo que alguien gana al estar sobrerepresentado, alguien lo pierde porque queda subrepresentado. Digamos, esta es la parte teórica conceptual. ¿Qué tenemos en México? Pues un sistema muy curioso. Déjenme no poner calificativos que no van con mi profesión de politólogo. Curioso. 300 diputados se eligen por mayoría relativa, 200 por representación proporcional. Entonces, el sistema de mayoría, los 300, puede producir sobrerepresentación. El sistema de representación proporcional está diseñado para atenuar la sobrerepresentación. No, no la elimina, pero la puede atenuar.
Vamos al ejemplo, de que un partido gane en todos los distritos el 51% de los votos. Se lleva en nuestro sistema 300 diputaciones. Ganó la votación en los 300 distritos con el 51% de los votos y se llevó 300 diputaciones. ¿Cuánto es 300 de 500? 60%. O sea que con el 51% de los votos se lleva el 60% de la representación. ¿Está sobre representado? Pues sí, en 9 puntos porcentuales, porque con el 51 se llevó el 60. Pero las otras 200 diputaciones se distribuyen entre los otros partidos, lo cual atenúa la sobrerepresentación del mayoritario. Así se pensó la fórmula, así se ha aplicado, y por supuesto que el pleito, déjenme ponerlo entre comillas, original, era que el partido que había sido hegemónico estaba bajando en su votación, pero quería poder gobernar solo, sin que tuviera que tomar acuerdos con otros partidos, por ejemplo, para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, para aprobar leyes secundarias, que esas son dos cosas importantes. La primera más importante, porque sin presupuesto no se gobierna. Es muy difícil que una administración pública funcione si no hay presupuesto. Entonces, cuando se estableció esta fórmula de 300 y 200, que fue una reforma a la Constitución de 1986, el entonces partido hegemónico propuso que hubiera una cláusula de gobernabilidad. No se llamaba así técnicamente, pero así se llamó en los medios de comunicación y la oposición. Yo en ese entonces estaba en un partido de oposición. Decíamos, esta es una cláusula de gobernabilidad, hay mucha sobrerepresentación. La criticábamos. ¿Qué decía en ese entonces la Constitución? Si ningún partido tiene mayoría en la Cámara de Diputados, al partido que tenga al menos el 35% de los votos, entréguensele diputaciones de representación proporcional para que su bancada, su representación sea del 51% de las diputaciones. O sea, si el partido que ganó, que tuvo más votos, tiene solo el 35%, para que pueda gobernar, dele usted, por favor, 16 puntos de sobrerepresentación para que del 35 suba al 51. Y bueno, por supuesto que en la negociación legislativa se aceptó a regañadientes, el PRI lo puso como condición, tenía mayoría el PRI en la Cámara de Diputados, y dijo, pues si no están de acuerdo no se aprueba nada, y los otros partidos dijeron, bueno, está bien que se apruebe hasta un 16% de sobrerepresentación, y todavía tenía un ingrediente muy curioso. Por cada punto porcentual en el que ese partido rebase el 35%, entréguesele 2 diputaciones más. Incluso desde la opinión pública decíamos, escala móvil de diputados. Sube su votación, le dan 2 diputados más. Pero digamos que en promedio era una sobrerepresentación en la ley de la Constitución de 16 puntos porcentuales. Hay que decir lo que nunca se aplicó. Por diversas razones, nunca bajó en aquella época la votación del partido mayoritario al 35%, de tal suerte que nunca fue necesario aplicar esa cláusula de sobrerepresentación. Pero 10 años después, en una reforma constitucional de
1996, cuando el PRI ya iba cuesta abajo en su rodada, ya estaba dejando de ser hegemónico, los partidos de oposición dijeron, oye, eso de la cláusula de gobernabilidad está muy feo, vamos quitándolo. Y el PRI dijo, sí, pero pues la sobrerepresentación se da de manera natural. ¿Por qué? Pues porque el dominante del sistema es de mayoría relativa y la minoría de las diputaciones se eligen por representación proporcional y el partido más votado tiene derecho a participar en la distribución de diputaciones de representación proporcional. Y fue entonces que se pactó que hubiera dos topes a la sobrerepresentación. De 16 puntos porcentuales que tenía la cláusula de gobernabilidad, bajó a 8 y se estableció en la fracción sexta o quinta, perdón, del artículo 54 de la Constitución. Ningún partido podrá tener una representación en la Cámara de Diputados mayor a 8 puntos porcentuales sobre su porcentaje de votación. O sea que, y ahí digamos que el PRI, incluso lo decían los dirigentes del PRI, hay que alcanzar el 42.2% de la votación, porque con ese 8% se llega al 50.2% y como no se pueden entregar fracciones de diputado, eso hace que tengamos 251 diputados, la mayoría, para poder aprobar el presupuesto, año con año, y las leyes secundarias y demás. O sea, el debate y el pensamiento que estaba en ese momento vigente era cómo llegar a tener la mayoría simple en la Cámara de Diputados, la mayoría absoluta, tener el mayor número de diputados por una sola fuerza política. Eh, eh, pero los otros partidos dijeron, está bien, entonces, a ver, PRI, puede ser una sobrerepresentación no de 16 puntos porcentuales, sino de 8. Está bueno. Pero, ¿cómo le hacemos para que ninguna fuerza política, ningún partido por sí mismo vaya luego a reformar la Constitución, él solito, sin consultar a los demás? Y como ya el PRI no tenía la mayoría calificada son 2/3 de la votación, 66% de las diputaciones, los otros partidos dijeron, pongamos también un tope para que nunca ningún partido, ninguna fuerza tenga más de 300 diputados. 300 diputados son el 60% de la representación. O sea que se negoció en la exposición de motivos de la reforma constitucional de 1996 se escribió este tope de 300 diputados es para que nunca ninguna fuerza política por sí misma pueda modificar la Constitución, porque la Constitución es de todos, de los que votamos, de los que no votaron, e incluso de los menores de edad que todavía no tienen derecho a votar. La Constitución los rige, les da derechos y les da obligaciones, igual que a todas y a todos. De tal suerte que se estableció que ninguna fuerza política por sí misma pudiera modificar la Constitución con este tope que está en la fracción cuarta del artículo 54 constitucional, que son 300 diputados. Digamos que ese es el punto. La Secretaría de Gobernación, inmediatamente después de las elecciones, la verdad que violando el mandato constitucional, porque no tiene facultades para incidir sobre los procesos electorales y la determinación de la representación es facultad exclusiva del INE, nadie más puede distribuir diputaciones, pues la Secretaría de Gobernación, supongo que por órdenes de su jefe,
no creo que haya sido una decisión de la secretaria, presentó ahí unos datos diciendo que con el 54% de la votación, los partidos de la coalición que ganó alcanzarían hasta el 75% de la representación, 74% de la representación. ¿Por qué? Porque leyeron literalmente el artículo, la fracción cuarta del artículo 54 constitucional y dijeron, si a cada partido se le puede dar una sobrerepresentación de hasta 8%, venga para acá, 8% para el Verde, 8% para el PT, 8% para Morena, 8 por 3, 24, de 54 vámonos a 74, 20 puntos de sobrerepresentación para la coalición. Por supuesto que eso provocó mucha molestia, eh, prendió las alarmas, muchos nos pusimos a estudiar, los partidos han estado haciendo lo que ellos tienen que hacer, seguramente si se toma una decisión en ese sentido la van a impugnar, pero muchas personas desde la academia, desde la sociedad civil, nos pusimos a analizar la situación y dijimos, esto no puede ser, porque esa coalición va a tener más del 70% de la representación. A los otros partidos que perdieron, pero que tienen el 64% de los votos, los van a dejar con el 24% de la representación. O sea, es una subrepresentación extraordinaria. Y pues empezamos a alzar la voz, las organizaciones de la sociedad civil entendieron que esto era algo que atenta contra el voto ciudadano, porque el voto ciudadano queda mal representado. El 54% que votó por una opción queda hiper, super representado y el 46% que votó por otras opciones queda hiper, super subrepresentado. Entonces, digamos que ese es el meollo del asunto. Perdón por haberme extendido en la explicación, pero por ahí va la cosa. Y todo tiene que ver con cómo interpretar la norma constitucional, porque la Secretaría de Gobernación y por supuesto Morena, el Verde y el PT dicen, pues eso dice la ley, aplíquese la letra de la ley. Y habemos quienes pensamos que no es así tan fácil ni tan automático, que hay cosas que reflexionar antes de hacer una aplicación de esa naturaleza de los preceptos constitucionales. En ese sentido, doctor, sin embargo, la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Tadei, hace unas semanas declaró pues, que piensan hacer el cálculo por coalición, precisamente para pues inflar, porque finalmente ese es el término, inflar la votación del Partido Verde y del Partido del Trabajo, que evidentemente no representan la cantidad de diputados que les quieren dar y que además con suma facilidad podríamos ver que una vez asumiendo el cargo, muchos brincarían directamente para la bancada de Morena, ¿no? Aquí en Veracruz lo hemos visto varias veces, ¿no? Se postulan por uno y ya llegando ahí se brincan al otro, ¿no? Estamos viendo pues un agandalle tremendo de parte de pues de quienes pretenden constituirse efectivamente como nuevo partido hegemónico, un nuevo régimen hegemónico que nos llevaría, y corríjame si me equivoco, no a 1986, nos llevaría a un estadio como el de 1976, ¿no? Sí, Aurelio, yo soy más pesimista, creo que nos llevaría antes de 1963, pero antes de eso, hay que decir que la declaración de la presidenta Tadei, de la consejera presidenta Tadei, la verdad es que fue bastante imprecisa. Algunos entendieron, lo va a aplicar para coaliciones, otros entendieron, lo va a aplicar para partidos. Y ese es el debate, ¿se aplica para coaliciones o se aplica para partidos?
el tope de la sobrerepresentación. Si se aplica para partidos, como quiere la secretaria de Gobernación, entonces hay una sobrerepresentación de 20 puntos porcentuales, lo cual es absurdo, ilógico, eh, muy elevado. La solución a ese problema, para que la asignación no sea ilógica, es aplicarlo a coaliciones. Me explico. Dice el artículo 5º, fracción segunda de la Ley General de Instituciones Políticas y Procesos Electorales, por sus siglas, horrible, LEGIPE, bueno, que sustituyó al COFIPE, que también era horrible, pero bueno, la LEGIPE en su artículo 5, fracción segunda, dice, para interpretar la norma electoral hay que usar los siguientes criterios: gramatical, sistemático y funcional. Dicen los juristas, y supongo que tienen razón, que los legisladores le ponen ese orden a la interpretación de las normas porque lo primero que hay que intentar es hacer la aplicación gramatical. Si la aplicación gramatical produce algo ilógico, incoherente, entonces hay que pasar a la interpretación sistemática y funcional, que sea coherente con el sistema político de partidos electoral que hemos constituido. La Secretaría de Gobernación ha dicho, aplíquese la fracción quinta del artículo 54 gramatical, y a cada partido de la coalición, de los otros no, de la coalición hay que darle 8 puntos porcentuales de sobrerepresentación, y ya dije 3 por 8, 24, se van con una hiper, super sobrerepresentación impresionante. Nada más que a la secretaria de Gobernación se le olvida, o no lo sabe, no sé. Es abogada, debiera saberlo, que ese artículo 54, antes de la fracción quinta, tiene una fracción primera. Y esa fracción primera dice, para obtener el registro de sus listas de candidatos de representación proporcional, los partidos deben demostrar que registraron al menos 200 diputaciones de mayoría relativa. Aquí hay una cosa importante. Las diputaciones de mayoría relativa se registran primero. Cuando cierra el periodo de registrar diputaciones de mayoría relativa, abre el periodo para registrar candidaturas de representación proporcional. Entonces, digámoslo así, cuando el Consejo General del INE recibe la solicitud de registro de diputados de representación proporcional, ya tiene el corte de caja de cuántas candidaturas registró cada partido por mayoría relativa. Recordemos que son 300. Y dice la fracción primera, al menos 200. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando se estableció esa norma ya en 1996, cuando el PRI estaba cuesta abajo en su rodada de partido hegemónico, todavía logró imponer que, a ver, si un partido es muy chiquito y no tiene militantes ni siquiera para tener 200 candidatos de mayoría, pues que no le toque tener representación proporcional, que no se le registren sus listas. El partido para poder aspirar a tener diputados de representación proporcional no tiene que ganar en 200 distritos, por lo menos tiene que registrar, que tener candidatos, militantes en 200 distritos. Y los otros partidos lo aceptaron, pero es un requisito para el registro de candidaturas. Cuando en su momento se presentaron los 7 partidos que contendieron en la elección de 2024
al registrar sus listas de candidatos de representación proporcional, el Consejo General del INE verificó si habían registrado al menos 200 candidaturas de mayoría relativa. ¿Y qué encontró? Que solo un partido había cumplido con ese requisito. ¿Cuál? Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque fue el único que no fue en coalición. Fue solo, así es. Los otros 6, ninguno registró 200 candidaturas por sí mismo. En todos los casos, registraron candidaturas en las coaliciones. Entonces, si, como pide la Secretaría de Gobernación, el Consejo General del INE hubiera aplicado la interpretación gramatical de la fracción primera, no le hubiera dado registro a las candidaturas de representación proporcional de 6 partidos, solo de uno. A ver, pero el Consejo General, que no es inexperto, que no es la primera vez que enfrenta una situación así, dijo, no puede interpretar gramaticalmente porque produciría algo absurdo. Y además se me vienen encima 6 partidos políticos porque no pedí registro a sus candidatos de representación proporcional. Es ilógico. Entonces, ¿qué hizo? Aplicó el criterio de interpretación sistemático y funcional. Y dijo, estos 6 partidos políticos que van en coalición registraron como coalición las 200 candidaturas al menos, motivo por el cual le otorgo el registro a sus candidatos de representación proporcional. Hizo bien el Consejo General, hizo muy bien, rebasó la interpretación gramatical para ir a una interpretación sistemática. ¿Qué es lo que planteamos desde la sociedad civil? Y lo planteamos el domingo que estuvimos ahí frente al INE. INE, ya aplicaste la interpretación sistemática y funcional a la fracción primera. Aplica esa interpretación a la fracción cuarta. ¿Qué dice la fracción cuarta? Ningún partido puede tener más de 300 diputados. Y en la exposición de motivos de la reforma del 96 se estableció para que no pueda modificar la Constitución él solo. Si en la fracción primera hiciste sinónimo partido y coalición, en la fracción cuarta haz sinónimo partido y coalición. Y en consecuencia, a la coalición que ganó, que tiene el 54% de la votación, aplícale el tope de 300 diputaciones. ¿Va a estar sobre representada? Sí. De 54% de los votos va a llegar al 60% de la representación. ¿Qué porcentaje va a estar sobre representada? 6 puntos porcentuales. ¿La Constitución lo permite? Sí, la Constitución permite hasta 8 puntos porcentuales. Nadie está diciendo desde la sociedad civil, no le des a los partidos de la coalición la representación que les corresponde. ¿Les corresponde tener 300 diputados y estar sobre representados en 6%? Sí, pero más que eso no. ¿Por qué? Porque el resto de las diputaciones que no le toquen a esa coalición le corresponden a los otros partidos para que representen a los ciudadanos y ciudadanas que votaron por esos partidos. Ese es el planteamiento. Sé coherente, INE. Si ya aplicaste un criterio acertadamente de interpretación de la fracción primera de manera sistemática y funcional, aplica ese mismo criterio para interpretar la fracción cuarta y ahí está el tope clarísimo para que ninguna fuerza política por sí misma pueda modificar la Constitución. Y evidentemente lo que está detrás de esta discusión es si el partido
mayoritario y sus aliados pueden modificar la Constitución en materia de poder judicial, atentar contra la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en definitiva, en el esquema democrático, es el contrapeso al poder ejecutivo y al poder legislativo, y lo que es más grave, y aquí voy a la regresión, si se aprueba la iniciativa de reforma electoral que también fue enviada el 5 de febrero por el presidente López Obrador y que en esa materia electoral dice desaparezcan las diputaciones y las senadurías de representación proporcional y quedémonos con una Cámara de Diputados de solo 300 diputados electos por mayoría relativa en 300 distritos uninominales. Y por eso digo que sería regresar antes de 1963, porque en 1963 se modificó la Constitución para dejar o para empezar a superar ese sistema de mayoría relativa que era como el estadounidense, como el británico, que causaba mucha sobrerepresentación, y se creó una figura que se llamó de diputados de partidos muy compleja, muy sui generis, hasta folclórica, criticable si ustedes quieren, pero que estaba orientada a que los partidos minoritarios tuvieran una representación, aunque fuera pequeña, en los órganos legislativos. Pues lo que propone el presidente López Obrador es irnos a antes de eso, a aquel sistema en el que un solo partido puede tener el 100% de la representación. Y eso, la verdad, que puede funcionar muy bien donde hay bipartidismo, pero donde hay una pluralidad de partidos, porque la sociedad es plural, porque no pensamos todos igual, porque tenemos diversas preferencias, diversas inquietudes, diversas aspiraciones, y no cabemos en solo dos partidos, necesitamos más partidos. Bueno, poner un sistema como el que propone López Obrador es desterrar la pluralidad política en los órganos de representación y eso pues es atentatorio de la democracia que hemos ido construyendo, que tanto trabajo nos ha costado construir y que en la que hemos invertido tantos recursos, no solo económicos, sino también humanos, intelectuales, de estudio, de investigación, de comparación con otros sistemas, y pues ahí sí los ciudadanos pensamos que eso no se vale. ¿Por qué? Porque no votamos los mexicanos porque Morena y sus aliados tuvieran el 75% de la representación. Votamos porque tuvieran el 54%. Y si por las reglas pueden llegar a tener el 60%, está bien, eso les toca. Es Eso no legal. sé si es justo o es injusto, es legal, es lo que dice la Constitución. Por supuesto que si nos vamos al tema de justicia, pues lo justo es que les tocara solo el 54%, pero nuestro sistema permite la sobrerepresentación y bueno, pues pueden tener hasta el 60% de las diputaciones, pero no más, ni una más. Y eso es lo que fuimos a plantearle a las consejeras y a los consejeros, y si es necesario, pues se lo vamos a plantear también a las magistradas, a los magistrados. Les voy a dar una primicia. Un grupo de exconsejeros y exmagistrados esta noche estamos trabajando un texto que le vamos a enviar mañana, personalizado a cada consejera, a cada consejero, a cada magistrada, a cada magistrado, explicándoles cómo se debe de aplicar el artículo 54 de la Constitución y conminándolos a que sean congruentes con la historia del proceso de democratización de este país. Y mañana, en algún momento del día, ese documento que vamos a mandar a cada uno de ellos se va a hacer público. Pero es un llamado muy, muy cuidadoso, muy atento, muy respetuoso para que pues entiendan que la decisión que van a tomar es una decisión histórica que puede poner en riesgo la viabilidad del sistema democrático que hemos construido.
Doctor, hemos visto que las instituciones ahora, bueno, ya a modo 4T, como es el INE, lo digo respetuosamente, con la nueva presidenta, pues no necesariamente han estado a favor de las eh, peticiones democráticas que hacen los ciudadanos. Yo reconozco muchísimo en usted y en todo el grupo del Frente Cívico, bueno, pues esta lucha, porque los partidos disque de oposición, pues ya no están, ¿no? No existen después del 2 de junio, de por sí, no estaban, pero después del 2 de junio como que desaparecieron. Entonces ha hecho una lucha como de muy pocos. Lo vimos en esta manifestación el domingo pasado que se esperaba que hubiese más personas en esta gran lucha que se debe hacer, porque a lo mejor la ciudadanía está en una etapa medio de depresión después del 2 de junio, aquellos que no estaban de acuerdo. Entonces, ahora le pregunto, con todas estas peticiones tan respetuosas que van a hacer, que van a mandar a los consejeros, ¿realmente usted cree que haya viabilidad para que el INE tome una decisión justa? ¿O realmente pues ya tenemos un camino muy perdido respecto a esta mayoría apabullante en el Congreso? ¿Qué va a hacer tanto daño? Se lo pregunto. Ah, gracias, Mónica. Primero, lo primero es primero. Efectivamente, en Ciudad de México, yo en este momento no estoy allá, yo trabajo en Puebla, en este momento estoy acá en Puebla. Ciudad de México se congregó un número, si usted quiere decirlo, pequeño, comparado con las movilizaciones anteriores que llenaban el Zócalo. Era muy difícil que se congregara un número mayor, primero por la premura con la que se convocó. Segundo, porque en esto no hay acarreo. No hubo un solo autobús, nada, cero acarreo. Tercero, porque por convicción las organizaciones de la sociedad civil decidieron no afectar a terceros y no cerrar los carriles centrales ni del periférico, que es una vía súper importante, ni del viaducto Tlalpan, que es otra vía también muy importante. De tal suerte que no se bloqueó la vialidad y entonces las personas quedaron en los camellones, en un espacio muy extendido, y entonces pues sí, parecían muy pocos, y es posible que fueran pocos. Además está muy al sur de la Ciudad de México, casi a la salida hacia la carretera de Cuernavaca, no es un lugar accesible, es más, yo diría que desde que se creó el IFE se pensó ponerlo allá para que no hubiera manifestaciones. Y originalmente, y esto también hay que decirlo, se había solicitado la autorización para que la concentración fuera en la explanada del propio INE. Es una explanada igual que los edificios de los ciudadanos, porque el instituto es de los ciudadanos, Claro. no es ni del gobierno de los partidos, y no nos dieron permiso de hacerlo. Entonces, a lo mejor si el evento hubiera sido en la explanada se hubiera llenado y hubiera habido una sensación de mejor convocatoria. Con esta determinación de no cerrar las vialidades, pues sí quedamos repartidos en los camellones, entonces muy extendido, pero pues parecía muy poca gente. Y a lo mejor hasta lo era. El tema, y esto es lo importante, es que la concentración se replicó en 60 ciudades de la República Mexicana. Tenemos registro, el Frente Cívico Nacional tiene registro de que en todas las capitales, en Jalapa Ujú. hubo concentración, Así es. también en el puerto, en Veracruz, hubo concentración, y así en varios estados de la República, en la capital y en alguna otra ciudad. De tal suerte que, bueno, fuimos poquitos, pero, pero entusiastas Ujú, y con cobertura nacional. Eso es lo primero que hay que decir. ujú. Lo segundo, a ver si, pues, los partidos perdieron. Y siempre que un partido pierde, se entra en crisis.
Imagínese usted cómo está el PRD. No No, bueno. solo perdió la elección, perdió el registro. Pues, está Ujú, en una profunda crisis interna, porque además es normal que cuando se pierde una elección no falte quien le eche la culpa a Burundanga y Burundanga se le echa a Bernabé y Bernabé le pegó a Burundanga y Burundanga le pegó a Bernabé. Y ujú, entonces se hace ahí una cosa interna muy compleja, muy difícil. Yo, yo fui miembro del partido muy chiquito allá en los años 70 y esas dinámicas así son. Los partidos cuando pierden, mi partido siempre perdió, por supuesto. El planteamiento posterior es quién tiene la culpa y entonces se hacen ahí dinámicas muy complejas, muy difíciles. Y los partidos pues están en eso, de quién es la culpa y que si se reeligen los dirigentes o no se reeligen, si el amigo es el mejor amigo del dirigente o no es el mejor amigo, en Sí. fin, esas cosas que hasta folclóricas parecen y quizás lo sean, ujú, pero, pero la sociedad civil no está en eso. La sociedad civil reconoce que perdió. Hay una parte de la sociedad civil que dice que no perdimos, fue fraude. Incluso el domingo gritaban ahí, Ujú. no entreguen ese documento, entreguen una solicitud de nulidad de la elección porque fue un gran fraude. Y bueno, pues los dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil dicen, a ver, probar un fraude está muy difícil, no solamente porque no somos partidos para poder tener las pruebas, sino porque además pues, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue muy grande. Y la Constitución, la ley electoral en nuestro país dice que si se prueba un fraude, después de que hubo una ilegalidad, perdón, después que hay que evaluar la determinancia de esa irregularidad y si la diferencia es muy grande, pues es muy difícil determinar que esta actuación ilegal incidió sobre el resultado de las elecciones, que es lo que acaba de pasar con el dictamen que aprobó el tribunal. Dice, sí, el presidente López Obrador fue denunciado porque en 50 conferencias de prensa intervino en el proceso electoral. Y además se probó que en 30 y tantas de ellas sí intervino. Está bien, pero luego se preguntan, ¿y eso fue determinante para el resultado de la elección? Y dicen, fue tan grande la diferencia en votos que es imposible determinar que esas violaciones que efectivamente realizó el presidente López Obrador fueron determinantes para el resultado de la elección. O sea, no lo están exonerando, no, están diciendo, no puedo comprobar que eso fue determinante, que a mí me regresa un poco a 2012, cuando yo era consejero presidente. Ujú. Dijo López Obrador, Peña Nieto compró la elección, hubo una compra masiva de votos y llevó como pruebas al Tribunal Electoral chivos, gallinas, animalitos, y entonces el tribunal analizó y dijo, a lo mejor sí hubo alguna compra de votos, puede ser, pero estas pruebas que me presentas no me permiten decir que eso fue algo determinante, porque además fueron 3 chivos, 4 gallinas, 5 borregos, realmente como para que con eso se compren millones de votos, pues suena infantil, por ujú, decirlo lo menos. ujú. Pero bueno, el caso es que ese tema de la determinancia es muy importante. Entonces, en los grupos de la sociedad civil incluso hay gente que está pidiendo la nulidad y piensan que tienen razones para hacerlo y sienten legitimidad para hacerlo. Pienso yo que las organizaciones que han estado analizando la situación con mayor cuidado, mayor responsabilidad, pues lo que esperan es que las consejeras, los consejeros, las magistradas, los magistrados actúen de acuerdo con la Constitución, reciban este mensaje de nos estamos jugando la historia
y hay una historia atrás que tenemos que entender y en consecuencia no le den esa sobrerepresentación al partido y a sus aliados, al partido mayoritario y a sus aliados. ¿Eso puede suceder? Pues lamentablemente sí, porque cada abogado tiene su interpretación y su verdad. Entonces, Y otros sus abogados, intereses, ¿no? sí, otros abogados pueden decir, no, pues sí hay que darles la sobrerepresentación porque no hay de otra. Y se la darán. ¿Qué sigue? Pues un poco apelar a que las diputadas, los diputados, los senadores, las senadoras de esa hipermayoría sean mesurados, sean cuidadosos, no destruyan lo que hemos construido con tanto cuidado. Y si lo destruyen, pues lo que queda es volver a hacer lo que algunos hicimos en los años 70. Hace 50 años, Aurelio, Mónica, yo acudí al llamado de un veracruzano, Eberto Castillo, Ujú, para formar un nuevo partido político. Yo era un chamaco de veintitantos años y acudí a ese llamado porque llegué a la conclusión de que había que formar un nuevo partido político en este país porque hacía falta. Hoy el Frente Cívico Nacional lo está discutiendo y ya me invitaron y ya les dije yo jalo. Creo que en este país hace falta construir un nuevo partido político que sea distinto a los que hemos tenido hasta ahora. Por ejemplo, ya estamos empezando a pensar que aquí, en ese nuevo partido, los dirigentes no pueden ser candidatos, ujú, para empezar, y que los funcionarios públicos no pueden ser dirigentes, ujú, para seguir. Entonces, hay ideas, hay algunas ideas, se está trabajando, por supuesto, tiene que ser algo muy cuidado, tiene que ser algo que tome en cuenta la opinión de las personas, de aquellos que estén dispuestos a sumarse al esfuerzo. Yo 50 años después voy a volver a hacer lo que hice cuando tenía 20. ¿Por qué? Pues porque creo que hace falta. Y no quiero ni ser dirigente de ese partido, ni quiero ser candidato de ese partido. Lo que quiero es que podamos abrir alternativas de participación honestas ujú. para los jóvenes, para aquellos jóvenes que no vivieron aquel México autoritario, que no saben qué fue aquello, pero que estamos en riesgo de volver a eso, a ese México autoritario. Y pues hay que ahorrarles la chamba de volverlo a desmontar. Y si podemos con un nuevo partido político ayudarles a que participen y que se defienda desde ahí a las instituciones de la democracia, pues va a haber que hacerlo. Ni modo, nos vamos a tener que volver a poner el overol. Y yo estoy dispuesto a hacerlo. Doctor, pues para finalizar, ¿y cómo pues reconcientizar a la población que hoy le tiene pues tan poca estima a la pluralidad, a la democracia, porque prefiere pues recibir un apoyo económico, porque prefiere pues lo que le dio éxito político al actual régimen, porque es lo único que lo explica, todo lo demás que han hecho ha sido desastroso, por decirlo menos, pero eso les ha sido muy redituable, ¿no? ¿Cómo reencauzar a una sociedad en general para que sienta esa necesidad de que la democracia, la libertad, la transparencia son valores que hay que defender? ¿Cómo hacerle? Aurelio, Mónica, creo que ustedes, igual que su servidor, y que muchos mexicanos y mexicanas tenemos algo que es muy valioso, un poco de educación cívica. Creo que es lo que tenemos que transmitir a las personas, que
El gobierno, por supuesto, tiene que resolver problemas, que está bien que les dé un apoyo, que eso debe ser así, que el gobierno debe resolver problemas y debe resolver no solamente el problema del ingreso cotidiano, sino debe resolver el problema de la salud, de la educación, de la vivienda, del empleo y un largo etcétera. Pero que eso se hace mejor cuando hay democracia que cuando hay autoritarismo. Porque en los largos años que vivimos un régimen autoritario, no se resolvieron esos problemas. Y en los pocos años en los que hemos vivido este régimen populista que va para autoritario, tampoco se han resuelto esos problemas. Incluso algunos se han agravado. Hablamos de salud, hablamos de educación, se han agravado. Hoy reciben más efectivo, pero también gastan más en medicinas, en médicos. De suerte tal que lo que tenemos que hacer, y aquí sí tenemos que ir juntos, los medios de comunicación y la sociedad civil, es dar educación cívica a la población. Enseñar lo básico. Todos tenemos derechos, también todos tenemos obligaciones, pero una obligación importante es preservar las instituciones democráticas que nos han permitido avanzar poquito, pero nos han permitido avanzar. Y tendríamos que intentar avanzar más, de tal suerte que esa es la ruta. Lo otro, que el clientelismo triunfe y que el populismo triunfe, que destruyan a los contrapesos y a las instituciones, perdón que lo diga así tan bruscamente, pero se llama Venezuela. Así empezó Venezuela. Yo no quiero que dentro de 25 años, a lo mejor yo ya no vivo, pero los jóvenes a los que ahora estamos convocando para que se sumen a esta lucha ciudadana, pues van a estar enfrentando una situación muy difícil porque Venezuela al final del día es un país pequeño. México es un país enorme. Una situación política como la que se está viviendo en Venezuela, en este país de este tamaño, puede implicar mucha represión, muchas personas en la cárcel, muchas personas asesinadas, una situación social que por supuesto no le deseamos a ningún país, y menos al nuestro, porque además ya lo vivimos, hicimos una revolución para acabar con una dictadura y costó 1 millón de vidas cuando la población no era ni de 10 millones, ahora somos 120, de tal suerte que ahora una situación así pues tendría un costo de vidas altísimo. Creo que tenemos la posibilidad de crear conciencia ciudadana, educación cívica, pues vamos haciéndolo poquito a poquito y sobre todo con el ejemplo, Aurelio, Mónica. Si ponemos el ejemplo, si damos argumentos, si explicamos y si somos congruentes con lo que decimos y hacemos, mucha gente se va a sumar. Porque además los ciudadanos, las ciudadanas entienden estas cosas, por más complejas que sean, cuando se les explica, la fracción 1 se interpretó de tal manera y así se tiene que interpretar la fracción 4, la gente dice, es lógico, es coherente, eso es lo que se tiene que hacer. Yo, la verdad es que en estos días he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente, de dar muchas entrevistas, y cuando lo explico con claridad, la gente lo entiende. Y se da cuenta que, pues sí, hay que defender a nuestra Constitución, porque es la Constitución de todas y de todos los mexicanos. ¿Es perfecta? No,
¿Tenemos que trabajar para perfeccionarla o para que sea menos imperfecta? Sí, pero lo tenemos que hacer todos y todas, no solamente unos pocos, porque no son unos iluminados, son igual que nosotros. Tienen defectos, tienen virtudes y son más inteligentes o menos inteligentes, son más planificados o más improvisados, pero al final del día todos estamos aquí. Quiero enfatizar el planteamiento de la sociedad civil no es dejarlos fuera, no es dejar a la coalición que ganó sin representación. No, tienen derecho a tener representación e incluso tienen derecho a tener sobrerepresentación, pero en los marcos de la ley, no más, tampoco menos, pero en los marcos de la ley. Ese es el planteamiento. Y tengo la impresión de que las personas de a pie, las ciudadanas, los ciudadanos, eso lo entienden y lo entienden con claridad. Y con eso vamos construyendo ciudadanía, vamos construyendo conciencia ciudadana, porque el mayor déficit de este país es la cultura democrática, porque teníamos una cultura autoritaria y estamos volviendo a ese autoritarismo. Entonces, si hay un caldo de cultivo cultural, social, que es propicio al autoritarismo, tenemos que hacer el esfuerzo para revertir eso y que los jóvenes, sobre todo los y las jóvenes, cada vez sean más democráticos en términos culturales, en términos de aceptar la diferencia, la diversidad, ser tolerantes. Si ustedes observan, desde la sociedad civil no hay ninguna agresión a los partidos que ganaron. Se les reconoce, se les respeta y se acepta que tienen que tener la representación que la Constitución establece, pero no más, solo eso. Y por un tiempo, porque ya vendrá otra elección en la que a lo mejor ya no son mayoría. Y entonces lo que se les tendrá que exigir desde la cultura democrática es que acepten a ser minoría y que reconozcan a otras fuerzas como mayoría. Y así es la democracia, a veces se gana, a veces se pierde, pero todos podemos participar y todos tenemos un lugar y un espacio para sentirnos representados. Esa es la clave de este juego democrático. Doctor Leonardo Valdés, le queremos agradecer muchísimo pues esta interesantísima explicación que nos ha dado sobre pues las implicaciones legales de esto pues que se está discutiendo en los órganos electorales y que va a marcar el rumbo del país en los próximos años. De verdad, muchísimas gracias y pues como siempre ya lo sabe, aquí tiene un espacio siempre abierto. Gracias, Aurelio, gracias, Mónica, un abrazo muy cariñoso para ustedes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta la próxima.